Entonces hay veces que el condensador, uno a propósito, le coloca un voltaje, 2 voltios, menos 3 voltios. En otras ocasiones, que son la mayoría, el condensador suele estar descargado. Descargado significa sin carga. Y como Q es igual a C por B, sin carga significa un voltaje de ¿cuánto? 0. 0 voltios. O sea que lo más seguro, a menos que ustedes a propósito carguen el condensador, es que B en el instante cero valga cero. Eso es lo más seguro. No importa si no vale cero, igual el circuito funciona. Pero como les digo, vámonos por la fija. Yo creo que una muy buena apuesta sería, el valor inicial de B de T es cero. Entonces voy a poner aquí que en el instante cero el condensador está descargado. Esas son nuestras condiciones iniciales. Entonces, algún compañero dijo VOH y yo les sugiero que el B de T empiece en cero. Pero podría empezar en 2 voltios, en 3, en 4. Ya ahorita hacemos la discusión de cuál es la diferencia. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Comenzamos bien? Sí, señor. Listo, John. Entonces comenzamos con lo que hay que analizar. ¿Cómo aprovechamos que ADT empiece en VOH para encontrar cuál es la salida del integrador? Pues la verdad es que debemos ir a la función que desempeña este integrador. Entonces, ¿alguno la recuerda? ¿Cómo es la ecuación que describe la respuesta de este integrador? La anotamos por acá. Mejor dicho, ¿a qué es igual B de t? Es 1 sobre RC integral de la entrada 1 sobre RC integral de la entrada. Le falta un detalle importante. menos. Menos. Recuerde que si la señal de entrada va por la inversora, el circuito con total certeza es de tipo inversor. O sea que tiene que haber un menos acá. ¿Listo? Sí, señor. Bien. La integral le vamos a colocar unos límites. Por ejemplo, desde un instante inicial hasta otro posterior, que en este caso sería la variable independiente tiempo, de la señal de entrada, que aquí se llama A. Para no confundir la variable independiente con el límite, pues aquí sería incorrecto colocar la t. Entonces uno utiliza otra variable, cualquier otra letra que no sea ni a, ni r, ni c, ni b, ni t, ni x, por ejemplo, de x. Y falta la condición inicial. Aquí faltaría un más el voltaje inicial del condensador, que ya sabemos que ahorita vale ¿cuánto? 0. Cero. Entonces la primera integral es fácil. Con este término en cero, solo hay que hacer la integral de a. ¿Y a cuánto vale? VOH. BOH. Entonces, en esta ecuación de acá, vamos a poner inicialmente BOH, para ver qué pasa. E inicialmente esto está en cero. ¿Listo? Bien. ¿Cómo debería ser el BOH de un disparador? O sea, el BOH de un amplificador operacional. De eso ya hemos hecho. Señor, ¿cómo John? Constante. Constante. De hecho, yo fui muy tajante con eso en nuestro primer laboratorio. Yo veía la señal y yo, eso no está cuadrado. ¿Qué pasó? Está dañado. Ya después de el tiempo se dieron cuenta que no era que estaba dañado, sino que tenían el acople equivocado, ¿cierto? Pero una vez colocaron el acople de C, yo creo que la mayoría, si no todos, verificó que la señal era cuadrada. Eso quiere decir que el BOH era una línea horizontal y el BOL también, ¿cierto? Sí, señor profe. Listo. Entonces BOH es una constante. Y como la fuente que estamos utilizando es dual, con total seguridad BCC acá es positivo.
O sea que BOH no solo es una constante mayor que cero, es positiva. Entonces la pregunta mía es, ¿a qué es igual la integral de una constante? A una recta con pendiente positiva. A una línea recta con pendiente positiva, sí señor, así es. Y esa pendiente, cuando la multiplican por 1 sobre RC, ¿qué le cambia? La pendiente, la magnitud de la pendiente. La magnitud de la pendiente cambia. Y cuando la multiplican por menos, Se vuelve negativa. se vuelve negativa. En últimas, lo que va a resultar de esta integral es menos 1 sobre RC por BOH y aquí va a aparecer t menos t sub 0. Como t sub 0 lo estamos considerando como cero, instante inicial, 0 segundos, aquí. Este va a ser el resultado de la primera integral. Y esa es una ecuación de la forma mx con m, perdón, mx con m igual a menos 1 sobre rc. Es una línea recta, dependiente negativa. Grafiquémosla. Se me ocurre esto. ¿Listo? Sí. Sí, señor. Bien. Esa va a ser entonces la salida del integrador, mientras que la salida del disparador sea BOH. La pregunta es, ¿será que eso va así en línea recta perpetuo hasta menos infinito? No, señor. ¿Hasta dónde entonces? Ahí creo que cambiaría lo que la salida del disparador ¿Y cómo la cambia? al llegar al voltaje de off. Ah, listo. Bien, bien, bien. Ya se está adelantando. Inicialmente, pues va disminuyendo y uno pensaría que el límite, pues no es menos infinito, sino el BOL del operacional. Y tiene sentido. O sea, se debería saturar. La verdad es que no hay que olvidar que B de t, esta línea recta, va acá. O sea que es la entrada del disparador. O sea que hay que tener en cuenta cómo funciona el disparador. Este disparador genérico va a tener dos voltajes, un B-on y un B-off. Es de tipo no inversor. Entonces, recuerden que los disparos van por parejas. En el no inversor, la pareja que tiene perdón, BOH, ¿qué abscisa tiene? En los puntos de disparo. Pero B-off. O sea que el disparo que nos interesa es B-off. Cuando lleguemos al valor de B-off, el circuito se va a disparar. O sea que toca marcarlo por aquí en algún lado. Se me ocurre aquí. B-off. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de aquí para acá de pronto, este pedazo, de pronto está en duda. El primero está bien porque no ha llegado a B-off. O sea que durante todo este tiempo, cuando estamos disminuyendo hasta B-off, con total tranquilidad ustedes pueden decir que la salida está en lo que estaba antes, la del disparador, en BOH. Pero justo cuando llegamos al valor de BOF, vamos a marcarlo aquí con una línea discontinua, justo cuando llegamos al valor de BOF, se dispara. Y se dispara significa que esto cambia repentinamente de BOH ¿hasta dónde? ¿O hacia dónde? BOL. BOL, muy bien. Eso quiere decir que esto va a quedar aquí, en BOL, y que por lo tanto la constante que vamos a integrar ya no es BOH. Ahora vamos a integrar una constante llamada BOL. Eso también quiere decir que la condición inicial ya no es cero. La condición inicial es ¿cuál? ¿Quién me dice? ¿En dónde empezamos? ¿Cuál es el voltaje inicial?
¿En qué B íbamos? En B off, muy bien, sin duda. Y ahora nuestra misión es resolver esta nueva integral. Entonces vamos a integrar BOL con fuente dual. BOL sería una cantidad positiva o negativa. Negativa, profe. Negativa. Entonces vamos a hacer la integral de un valor negativo constante. Entonces igual, la integral de una constante da la constante por la variable de integración. Cuando evaluamos los límites va a aparecer ahí el tiempo. Y el resumen de esta integral es que nos da otra vez una línea recta, solo que nos queda con pendiente menos 1 sobre RC BOL. Con BOL negativo y con el menos de afuera, esta constante termina siendo positiva. O sea que la línea recta cambió de signo. Ya no va decreciendo con el objetivo de llegar a BOL. No. Una vez llegamos al voltaje de apagado, cambia el sentido de la pendiente, el signo de la pendiente. O sea que en realidad esto nunca ocurre. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Que eso nunca ocurre. Sí, señor. Lo que va a pasar es que esto llega ahí, con el objetivo de llegar a BOH. Ahí hay un cambio de pendiente. ¿Hasta ahí todos bien? Que este primer paso es clave. Sí, señor. Listo. Ahora, ¿qué va a suceder? Sí, profe. Como la salida del disparador está en BOL, ahora el disparo que nos interesa es el otro. ¿Cuál es el otro disparo? Veón. Bien. O sea que aquí sería conveniente también poner una línea punteada. Algo así. Empieza a aumentar este voltaje. Mientras no lleguemos al voltaje de encendido, no va a cambiar la salida del operacional del disparador. Entonces yo creo que esto lo podríamos dejar, ¿sí? Solo que cuando lleguemos justo al valor de Beón, se llega al otro punto de disparo, el de coordenadas Beón, BOL. Y ahí el circuito vuelve y se dispara. Oh, oh. Antes de eso, deberíamos borrar esto. Ustedes ya saben por qué, ¿cierto? Ya sospechan, deberían sospechar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? BOH, BOH, constante positiva, se integra, nos da una línea recta con pendiente negativa. Vuelve y baja. O sea que de ahí en adelante ustedes ya sospecharán que esto queda como así. Y cuando lleguemos a BOFF, otra vez. Y cuando lleguemos a BON, otra vez. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Y esto queda así. Listo. Ahí están. El circuito automáticamente, sin colocarle ningún valor inicial, porque lo empezamos en cero, sin forzarlo, sin utilizar otra señal. O sea, observen que este circuito como tal no tiene señal de entrada. Son las mismas condiciones en DC lo que lo ponen en funcionamiento. Genera simultáneamente dos señales. En la salida del disparador, una señal cuadrada, con valores pico, BOH y BOL. Y en la salida del integrador, una señal triangular, cuyos valores picos están determinados directamente por BON y BOFF, por los voltajes de disparo. Y ahí se queda, oscilando hasta que se desconecte o hasta que se dañe. Ese es el funcionamiento básico del oscilador Miller-Schmitt. ¿Qué tal les parece?
Interesante. A Juan Diego le parece interesante y a los demás dicen, ah, profe, ya lo habíamos visto. Sí, señor. ¿Sí, ya lo había visto? Ah, qué bien, Juan Diego. Pues bien, este oscilador lo podríamos utilizar para generar señales cuadradas, como por ejemplo las que se requieren en cualquier circuito digital secuencial. Ya no es necesario utilizar un reloj, como por ejemplo un circuito basado en un 555. Podrían utilizar esta pareja de operacionales para conseguir esa señal de sincronismo, esa señal de reloj. También podríamos utilizarla para hacer generadores de señal. Como les digo, este es el circuito básico, pero haciéndole algunos ajustes, podríamos controlar la amplitud de la señal triangular y cambiar entonces los valores pico. Podríamos agregarle un nivel de C a nuestro gusto. Incluso podríamos cambiar la simetría de la señal triangular. Si hacemos unos cambios particulares que ya mencionaremos, es posible que la triangular no quede así derechita, sino quede inclinada hacia una pendiente o hacia la otra, hasta llegar a los extremos de conseguir señales diente de sierra. Todo eso se puede lograr con variaciones muy sutiles de este circuito base, que es el integrador de Miller conectado con un disparador de Schmidt y que se llama el oscilador Miller-Schmidt. Pero bueno, ya puedo borrar yo creo que el circuito de la derecha. Les voy a hacer otro tipo de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué hubiese pasado si el voltaje inicial no fuese VOH, sino VOL en el disparador? ¿Qué creen que hubiese pasado? O sea, si la gráfica azul empezara acá abajo. Hubiera empezado la señal triangular con el medio pico de arriba. Exacto. La señal triangular hubiese empezado es así. Se dispara y baja, se dispara y baja, pero igual el circuito hubiera funcionado. Es lo único. O sea que no importa si el disparador tenía VOH o VOL, sea cual sea, se empieza a integrar una constante y cuando se llega al voltaje de disparo, ahí empieza a oscilar. Una pregunta de pronto más interesante es qué hubiese pasado si el condensador estuviese cargado. Por ejemplo, en vez de estar en 0 voltios, que hubiese estado en este voltaje. Las dos señales estarían como un poquito como desplazadas. Así, ¿cierto? Sí, señor. Hubiera sucedido algo como esto. Es más, si está mucho más arriba, hubiese pasado todo esto. Y después dispara y sigue oscilando. Si es negativo, profe, no importa. Hubiera empezado acá y apenas llega el disparo, sigue. O sea que es indiferente el voltaje inicial para que el circuito funcione como oscilador. Es un circuito altamente, yo diría que insensible a las condiciones iniciales. O sea, póngale la condición inicial que sea, pues el circuito funciona. Eso no siempre ocurre en algunos sistemas no lineales. Por cierto, este es un sistema no lineal, ¿no? Ya el hecho de agregarle el disparador de Schmidt, que es no lineal, vuelve el sistema no lineal. Lo interesante es que, como les comento, no es sensible a las condiciones iniciales. O sea, uno va a la fija. Ustedes van al laboratorio, montan el circuito que está acá y eso debería generarles en el osciloscopio las dos señales. No, profe, es que no le cuadré esto, no descargué el condensador. No había que hacerlo. No es necesario hacerlo. Bien. Siguiente pregunta. Esta ya es más conceptual, por decirlo así. Este circuito tiene dos periodos. Un periodo que vamos a llamar transitorio y otro que vamos a llamar de estado estable. Son términos que ya han utilizado desde circuitos 1. El transitorio hace referencia a un periodo de tiempo que puede ser variable, en donde algunos parámetros no son fijos.
Y el periodo de estado estable es cuando esos parámetros ya se vuelven fijos. Por ejemplo, en un circuito DC de una resistencia y un condensador, el periodo transitorio es mientras el condensador llega a su valor de carga o llega a su valor de descarga. Ese es el transitorio. Y el valor de estado estable es cuando el condensador ya quedó en un voltaje constante. En una bobina es parecido, pero en vez de voltaje hablamos de corriente. En un circuito de segundo orden, el transitorio podría tener incluso oscilaciones, ¿cierto? Podría tener, por ejemplo, un amortiguamiento de este tipo que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Sí se acuerdan de eso? Hay otro que es así. Hay otro que ni se nota, ¿no? Todos terminan en amortiguado. Oh, oh, me preocupa. No vieron respuesta de segundo orden. Bueno, seguramente en sistemas dinámicos las recordarán. Se llaman subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada. Pero son periodos transitorios, o sea, no quedó el voltaje fijo, constante. Aquí es algo parecido, pero aquí no hablamos de que llegamos a un valor constante de voltaje, no. Aquí lo que llegamos es a un valor constante, por ejemplo, del periodo de la señal. Entonces les pregunto, ¿a partir de dónde creen que llegamos a un estado estable en donde ya podemos decir, es que de aquí para allá, profe, usted ya puede medir el periodo? ¿Y hasta dónde iría el transitorio? Que usted diga, no, de aquí para atrás no. Ese tiempo puede cambiar. Por ejemplo, ese tiempo podría cambiar si la condición inicial es otra. Los escucho. Yo diría que el primer pico de la señal triangular. Exacto, bien, pero entonces lo vamos a decir de la forma más directa. No es hasta el primer pico de la triangular, es hasta el primer voltaje de... De disparo. Exacto. Entonces el transitorio va desde el instante inicial, cuando ustedes conecten el circuito, hasta que la señal triangular llega al voltaje de disparo, al primer voltaje de disparo que se encuentre. En este caso, es acá, hasta acá. Hasta ahí va ese tiempo que lo vamos a llamar el transitorio. Ojos, se llama es transitorio, no transiente. Es una mala traducción. Lo que pasa es que en inglés, ¿sí? Esa es la palabra de transitorio. Y a algún chistoso se le ocurre traducirlo como le parece. Entonces, transiente. No, no, no se dice transiente. Transitorio. A partir de ese tiempo, o sea, justo cuando llegamos al primer voltaje de disparo, de ahí en adelante ya podemos hablar de un estado estable. De aquí hasta infinito. Y sin ningún miedo lo pueden llamar estado estable AC, como hicieron en circuitos 2. En circuitos 2 ustedes analizaron resistencias, bobinas, condensadores. En estado estable AC era una condición para utilizar los fasores, una de las condiciones. La otra condición era que la frecuencia debería ser la misma si hay muchos generadores. Y bajo esas dos premisas, uno solo analiza la respuesta en estado estable AC. Entonces, ¿qué era lo que quedaba en estado estable? La frecuencia, una sola frecuencia. Aquí es lo mismo. A partir de este instante de tiempo, de aquí en adelante, ya pueden medir el periodo de la señal. Y el periodo, pues sería este. Desde acá hasta acá, por ejemplo. De hecho, podríamos identificar dos valores muy interesantes. Este de acá llamémoslo T sub H, tiempo en alto. Y el que está aquí abajito que no ocupó, llamémoslo T sub L. Entonces, permítame bajo esto un momento para aclarar que este acá es T sub L. Es incorrecto medir el periodo desde acá o desde acá, porque este tiempo, perdón, es variable. De hecho, yo podría hacer que el transitorio sea igual a cero.
A ver quién me dice cómo hago ese truco. Uy, ¿cómo así? ¿Sí? Yo puedo hacer que no haya transitorio. Que apenas conecte el circuito, ¡pa! Empiece en estado estable AC, de una. Que el condensador esté cargado con el voltaje inicialmente con uno del voltaje de disparo, ya sea VOH o VOL. Perfecto. En este caso, si la salida está en VOH, muy bien, Cristian. Carguen el condensador a VOF y no hay transitorio. Apenas conecten el circuito, se dispara y ya llega al estado estable. O el otro caso, que esté en VOL y carguen el condensador a VON y desde ahí empieza. Entonces, ¿puedo eliminar el transitorio? Sí. Carguen el condensador al voltaje de disparo adecuado y se acabó. ¿Es buena idea? Pues no. ¿Para qué? ¿Para qué complicarse la vida? Yo necesito es una señal que genere un ciclo constante. Pues no me importa si al principio hay un pequeño descache. De hecho, ni me voy a dar cuenta. Yo conecto el circuito, pongo las ondas y cuando veo el osciloscopio ya está en estado estable AC. Hace rato está en estado estable AC. De hecho, es muy difícil ver ese periodo transitorio a menos que utilicemos en el osciloscopio algún tipo de señal adicional de sincronismo. Como que yo conecto el circuito ahora y tiempo después pongo en stop o en pausa lo que está visualizando el osciloscopio. Y ahí podría ver el transitorio. Bien. Listo. TH y TL los podemos calcular. La suma de esos dos nos va a dar el periodo y de esa manera encontraremos la frecuencia de oscilación, perdón, de este circuito. ¿Lo calculamos? Sí, señor. Listo, empecemos. La idea es esta. Vamos a calcular tanto TH como TL, pero ojo que TH y TL tienen relación también con la otra señal. O sea, las dos están ahí involucradas. De hecho, están perfectamente alineadas de esa manera. Los disparos ocurren exactamente en los picos de la señal triangular. O sea, eso no es casualidad del dibujo. Siempre va a ocurrir eso. Y además, podríamos saber cuánto valen estas pendientes. ¿Por qué razón? Porque ahorita nos dimos cuenta que la pendiente salía de la función del integrador. Y la pendiente relaciona dos valores, un cambio vertical y un cambio horizontal. Noten que el cambio vertical es el voltaje de histéresis y que el cambio horizontal es uno de los tiempos que nos interesa. Entonces, esa va a ser la estrategia. Vamos a calcular las pendientes de la señal triangular y de ahí despejaremos los tiempos. Para que esto tenga sentido, coherencia, vamos a utilizar la misma letra del subíndice de acuerdo a los intervalos de tiempo. Mejor dicho, T sub L es este tiempo, pues a esta pendiente le voy a poner ML. T sub H es la siguiente, a esta pongámosle M sub H. Empecemos en orden, M sub L. Entonces, pendiente igual a cambio vertical sobre cambio horizontal. Entonces, cambio vertical, voltaje y histéresis. Sobre cambio horizontal. Entonces, ojo, si aquí tomaron B on menos B off, tienen que hacer este tiempo menos este tiempo, pues TL. ¿Están de acuerdo? Listo. Y esto es el resultado de hacer el análisis con la gráfica. Entonces ustedes despejan TL y dicen, profe, tengo este y este, ¿cuánto vale? Ah, pero es que este sale de la integral. Si ustedes recuerdan, la integral nos daba con pendiente igual a menos algo 1 sobre algo RC por BOH o por BOL. Todo depende de cuál intervalo estemos analizando. En este intervalo, la azul en cuánto está, EOL. en BOL, o sea que aquí va BOL. Ya.
Esa es la pendiente. No hay que colocarle el valor de la condición inicial, el valor inicial. No, no, no. Me interesa es la pendiente, no a partir de dónde empieza, que es acá. Solo las pendientes. Entonces, repito, esto lo hicimos con la gráfica y esto salió de la ecuación del integrador. ¿Sí están de acuerdo? Sí, señor. ¿Listo? Despejen T sub L. Entonces, despejando, este va para allá, este va para acá. Creo que queda RC por el voltaje de histéresis. Me falta un menos, ya lo pongo. Y creo que en el denominador queda VOL. Sí, señor. Y me falta un signo menos. Así, ¿cierto? Y Sí, entonces señor. uno ve esa ecuación y dice, profe, no le dio. Porque ¿cómo le dar un tiempo negativo? Un momento, con calma. BH es el voltaje de histéresis. BON siempre es mayor que BOFF. Este término es positivo. Pero en el ejercicio conceptual que estamos analizando, BOL es negativo. Con este menos, esta ecuación va a ser positiva. O sea que no hay ningún error en este menos. De hecho, el menos está bien para que con el BOL negativo nos dé un tiempo positivo. Unidades. Esto está en voltios, este está en voltios, o sea que se cancelan. Y nos queda en unidades de RC, ohmios por faradios. ¿Qué unidades son? Faradios por Segundos. ohmios. Señor. Segundos. Segundos, muy bien. O sea que esto da en unidades de segundos, perfecto. Ese es el tiempo TL. Bien, hagamos lo propio con la otra pendiente. Me gustaría que esta la hicieran ustedes, allá en sus casas, por favor, mientras yo me termino de tomar ese café que ya está más frío. ¿Listo? ¿Ya alguno lo tiene? Profe, ahí me Sí. da un menos, pero no estoy seguro si. ¿Le da un menos? Ah, vale, profe, ya sé por qué. Es que Ok, era bien. Beo menos Beón. Exacto, muy bien, John. Por eso quería que lo hicieran ustedes. Listo, ya John le dio. ¿Y a los demás? ¿Listo? ¿No? Acuérdense que la pendiente es y1 menos y0 sobre x1 menos x0, siendo este punto x1 y1, x0 y0. Bueno, espero que lo hayan hecho. A mí me da así. Entonces cojo el cambio vertical,
pero teniendo en cuenta que el que va después es este y el que empezó fue este. O sea que no es B on menos B off, es B off menos B on. Sobre el tiempo, porque es el instante de tiempo acá y el instante de tiempo acá, o sea, T sub H. Y por el lado del integrador es el mismo menos 1 sobre RC, pero por B o H. Porque en T sub H observen que la salida azul está en ese valor. ¿Sí les dio así la ecuación? Sí, señor. Listo. Y de ahí despejan T sub H. Entonces T sub H da RC por B sub H sobre B o H. Me salté unos pasos porque en realidad debía haber escrito primero esto con el signo menos, luego intercambiarlos de posición y quitar el menos, y ahí sí me da BH. Pero pues no es necesario, yo creo que hacer tantos pasos. Ese es el valor de T sub H. Nos dio con signo más, porque pues ya hice el intercambio para que me quede como es. Y noten que como BOH es positivo, no hay ningún problema en cuanto al signo de TH, las unidades siguen siendo segundos. O sea que el periodo fundamental, ojo, el fundamental, los que ya están viendo o los que ya vieron, así, sí, ya todos, yo creo que la mayoría ya vio el curso de análisis de Fourier y wavelets, ¿cierto? O alguno lo está viendo hasta ahorita. Yo lo estoy viendo ahorita, bro. Listo, pero igual yo creo que ya vieron lo de las series de Fourier, ¿cierto, Cristian? Ah, sí, señor. Listo. Entonces, ¿hacia dónde va el comentario? Que esto no son funciones sinusoidales. Si fuese una sinusoidal, la frecuencia fundamental, pues es la frecuencia de la señal. No hay que darle ningún adjetivo adicional. Pero estas señales no son sinusoidales. Son periódicas, pero una es cuadrada y la otra es triangular. De acuerdo a la descomposición en serie de Fourier, esto va a tener una fundamental que va a la misma frecuencia y es la que estamos hallando, y debería existir una serie de armónicas múltiplos de esa frecuencia. Aunque siendo estricto, tanto en la triangular como en la cuadrada, las armónicas pares son nulas. O sea, solo tendríamos armónicas impares. Son casos muy especiales de la cuadrada y de la triangular. No en todas las señales ocurre eso. De hecho, debería ser al contrario. Las excepciones son la cuadrada y la triangular, diría yo. La mayoría tienen armónicas múltiplos enteros de la fundamental. Entonces estamos calculando es el periodo de la fundamental. Y es la suma de esos dos tiempos. Listo. Comparten el RC, comparten el voltaje de histéresis. Voy a sacarlo aquí como factor común. Y creo que la ecuación queda 1 sobre BOH. Los voy a poner en este orden. Y 1 sobre BOL. ¿Qué tal? Sí. Sí, señor. Y no lo voy a calcular, pero pues la frecuencia fundamental es el inverso multiplicativo de ese periodo. 1 sobre T. O sea, 1 sobre eso. Pronto la ecuación que nos interesa ahorita es esta. Listo. Esa es la expresión que describe el periodo de este oscilador Miller-Schmidt. Interesante cómo calculamos TL y TH porque eso nos da luces de la simetría de la función. Entonces observen que R y C son fijos, el voltaje histéresis debería ser fijo, o sea que esta señal no hay forma, así como está en este oscilador, no hay forma de cambiarle la simetría. O sea, no tengo forma de controlar porque es muy mala idea cambiar la polarización de cualquier operacional. Debería ser fija, constante. Entonces es un circuito que oscila y que lo único que yo podría cambiar en realidad sería la frecuencia. ¿Cómo le cambio la frecuencia? Si esto es constante y esto es constante, cambiando la constante de tiempo, el R y C. Una capacitancia mayor nos va a dar un periodo más grande, o sea, una señal con una frecuencia más bajita.
O con las resistencias podríamos hacer lo mismo. De hecho, pues no sería mala idea ponerle aquí un potenciómetro. Y entonces miraremos cómo cambia el periodo de la función en la medida que vamos cambiando esta resistencia. Y ojo, cambian las dos, tanto la triangular como la cuadrada. De pronto la triangular hace esto, ¿sí? Pero no olviden que los disparos ocurren en los picos. O sea que la cuadrada también cambia con la misma cadencia su periodo. Bien, preguntas hasta ahí. Profe, Sí, eh, yo estaba pensando al principio en las pendientes de la triangular, que dependían de BOL y BH, que pensé que con BOL y con BH se cambiaría la geometría de la triangular. exacto, pero es mala idea, ¿sí? Nunca utilice un parámetro como BOH o BOL como variable, porque una de las condiciones fundamentales en el buen funcionamiento de cualquier circuito con amplificador operacional es que la polarización sea fija, constante. Y eso conlleva a que BOH y BOL también sean constantes. ¿Listo, John? Vale, profe. Sí, o sea, no se les ocurra poner, por ejemplo, una fuente variable que cambie BOH y BOL para cambiar la simetría. Sí va a cambiar, pero no, porque entonces la cuadrada se sube. No, eso no es buena idea. Esos cambios sí los vamos a hacer, pero entonces dejando fijo la polarización. De hecho, empecemos con el primer cambio. Primer cambio que me parece prudente en este circuito conceptual, devolvámonos, es una restricción que a mí me gusta que ustedes aprendan a utilizarla y de hecho estoy muy preocupado porque los veo muy quedados en el reto de diseño, bastante. O sea, no sé si el problema es, ojo, solo debe funcionar con fuente única el que los está bloqueando. O sea, no sé si les hubiera dicho usen fuente dual, ya hubieran resuelto el reto, porque muchos están ahí varados en lo que yo quiero que resuelvan del reto. Cómo amplifican solo la componente AC y cómo dejan que ese resultado amplificado quede sobre 2,5. No les voy a quitar esa restricción porque si no el reto cae por su peso. O sea, ya no sería reto. Sería simplemente una práctica de coloco un amplificador y ya. ¿Listo? Entonces estoy muy preocupado por esa parte. De pronto, con lo que explique ahorita, les doy ideas. Y dicen, ah, es que lo que toca hacer es tal cosa. ¿Sí? Y ya. Bueno, veamos cómo es. Entonces voy a copiar el ejercicio conceptual y vamos a explicar el siguiente. Entonces aquí le vamos a poner un título, oscilador Miller-Schmidt. ¿Cómo le ponemos a este? Este es para cualquier polarización. El anterior era con fuente dual no más. Este funciona con cualquiera. No sé, Genérico. listo. Mismo circuito, solo que aquí ya no está BCC, sino BCC más. Y aquí no está menos BCC, sino BCC super menos. Y de esa manera, pues BCC más puede ser 5 voltios y BCC menos puede ser tierra, como en el ejercicio del reto. O podría ser 12 voltios. O podría ser diferente, una fuente de 10 y la de abajo de -4. No importa. ¿Listo? O sea, quiero que funcione con cualquier fuente. Fuente única es un caso interesante, pero con cualquier combinación de fuentes debería servir. Y para eso debo hacer un cambio inmediato. ¿Cuál creen que es el cambio que debería hacer con total seguridad? Un voltaje de referencia en el positivo del integrador. Sí, señor.
Ojo, si el circuito lo ponemos polarizado con fuente única, por ejemplo de 5 voltios, ya no sirve. Uy, profe, pero ya no sirve. No pueden conectar directamente la entrada si la polarizas a tierra, si VCC menos es tierra, a menos que utilicen un operacional con un C-Rail permitido. El circuito que utilizamos, el operacional de ayer, perdón, el LM358 creo que era, lo permite, pero los demás no. Un 353 tiene un VIL como de 2 voltios. ¿Cómo le van a poner acá tierra si este es tierra? O sea, aquí deberían poner por lo menos 2 voltios. Entonces sí, el cambio es, esto ya no va a tierra, no señor. Esto va a un voltaje DC y lo vamos a llamar VREF. Por ahí va la idea de lo que yo quiero que ustedes hagan para el reto de diseño. Ustedes analizaron los amplificadores conectados a tierra. Pues no lo conecten a tierra, quiero que lo conecten a 2,5. Y de esa manera amplifica señales que estén sobre 2,5. Pues no sé si se vea tan fácil como parece, pero es así y ya. De hecho, ya vamos a darnos cuenta que cambiar este terminal de tierra a VREF nos va a generar un cambio en el integrador de un desplazamiento exacto en VREF. Ya lo vamos a analizar. Ese es el cambio. O sea, lo que hay que hacer es poner VREF. Si la fuente es dual, VREF podría ser tierra. De pronto no. Ya miramos. Solo es eso. Bien, entonces, ¿qué hay que analizar? Ojo, no es solo cambiarle o conectar el amplificador a 2,5. Ustedes lo conectan a 2,5, pero analicen el circuito a ver si en efecto logran lo que quieren. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. No es que le pongo VREF en la no inversora y eso ya funciona. No, porque poner este VREF cambia el voltaje de la inversora, ya no es 0 voltios, ahora es casi VREF, o sea que me cambia la ecuación del integrador. Entonces es necesario que lo analicemos una vez más. Entonces veamos cómo funciona el integrador de Miller cuando la terminal no inversora no va a tierra, sino a un voltaje DC. ¿Listo? Este es A y este es B. Bien, esto está como muy grande. Empezamos. El circuito sigue con realimentación negativa. Agregar aquí un voltaje diferente de 0 no quita la realimentación. Eso quiere decir que este voltaje tratará de igualarse a este. Bajo parámetros en DC ideales, que sería como nuestro primer acercamiento, pues aquí tendríamos entonces VREF. También. Y a partir de eso hacemos el análisis. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta corriente? ¿Cuánto vale? ¿Profe, con fasores o con...? No, 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 estamos en el dominio del tiempo. Si quiere la pongo aquí explícita para que se la pille. Sí, no se le olvide que la técnica de fasores tiene en cuenta las dos condiciones que hablamos ahorita. Que ya estamos en estado estable AC y que estamos en frecuencias constantes. De hecho, los fasores lo que aprovechan es que la función exponencial compleja
pues tiene una magnitud y una fase y de ahí sale el concepto del fasor. Ojo, para una sola frecuencia. O sea, si la señal fuese sinusoidal, le acepto la técnica del fasor. Y esto lo coloca como 1 sobre j omega c. Pero esto no es sinusoidal. Esto es cuadradito y esto va a ser triangular. Entonces, no, aquí no se puede aplicar fasores. En el dominio del tiempo. Eso, bien, Alejandro. Entonces, A menos B ref sobre R sería esa corriente. Una vez más, estamos considerando parámetros en DC ideales, o sea que la corriente de entrada del operacional es cero. Eso significa que al hacer la ley de corrientes de Kirchhoff, nos damos cuenta que por aquí pasa la misma I. Calculada en el condensador, corriente en un condensador es igual a AC por la derivada del voltaje. AC por la derivada con respecto al tiempo del voltaje en el condensador. Como la corriente la estamos dibujando hacia la derecha, la convención pasiva nos dice que el positivo va acá y el negativo va acá. O sea que el voltaje lo quiero calcular con esa polaridad. ¿Me dicta en cuánto es? Bref menos BT. Muy bien. Perdón. Listo. Esa es. Cuando Bref valía 0, pues nos daba así. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Colocar el C en un lado, hacer la derivada. ¿Listo? Sí. Entonces, continuemos acá. A de t menos Bref sobre R por C es igual a la derivada de una resta, es la resta de las derivadas. Derivada de Bref, y aquí hay un parámetro importante. Yo he dibujado la fuente así. Cuando yo dibujo las fuentes así, son fuentes de voltaje, independientes. No quiere decir que sean constantes. O sea, eso puede ser una señal de C, es un caso. Podría ser una señal sinusoidal también. Podría ser cuadrada, triangular, lo que sea. Es una fuente genérica de voltaje, independiente pero de voltaje. Cuando yo dibujo la fuente así, es porque quiero hacer una aclaración. No solo es una fuente de voltaje, también debería ser una fuente, ¿cómo? Constante. Constante. Entonces, cuando yo utilizo este símbolo en los circuitos, es porque estoy aclarando que debería ser constante. Y es importante que Bref sea constante. Si este voltaje no es constante, esta derivada no me va a dar cero. Me va a dar la derivada de esa función. Y entonces el integrador ya no funciona como yo quiero que funcione. Pero no estamos en ese caso. No estamos saboteando la clase, ¿cierto, Alejandro? ¿Alejandro está por ahí? ¿No? Sí, sí, no. Sí, sí está. Alejandro le falta la tilde. Eso, bien. Como BRF es constante, la derivada de esta constante nos da cero, o sea que la primera derivada, chao. Solo nos queda la segunda. Menos C por la derivada de B. Profe, Sí, señor. creo que ya se había despejado, sí. Ay, perdón. Muchas gracias. Ahora sí. Sí. Sí, señor. Bien, muchas gracias. ¿Listo? El menos podríamos colocarlo acá.
Y nos queda la ecuación diferencial de primer orden. Muy fácil de resolver. Ustedes vieron las soluciones en sus cursos de ecuaciones diferenciales. Seguramente saben que existen varios métodos, ¿cierto? Entonces está el método de variables separables. Aquí se puede aplicar. Entonces separo los diferenciales de b en un lado, de t en el otro, integro. Está el método del factor integrante, que se puede aplicar en ecuaciones de primer orden. También da lo mismo. Podrían utilizar otro método más simpático que es el de sí, esa. El de el método de la que empieza con transformada y termina en Laplace. Eso, bien, Andrés. La transformada de Laplace. Entonces transforman en ambos lados. Transformada de la derivada es S por la transformada de la función menos la condición inicial. Y luego de que hacen esa transformación, ¿cierto? Ya les queda una función algebraica, despejan y hacen la transformada inversa y ya les da la función en el tiempo. Hay varios métodos, pero pues yo no voy a complicar la vida. Voy a hacer la de separables ya que se puede. Entonces separemos. En un lado el diferencial de b y en el otro el de t. Entonces queda como diferencial de b es igual a menos a menos bref sobre rc por el diferencial de t, ¿cierto? Y la idea es que integremos en ambos lados. Y entonces me queda la integral del db, pero entonces tengo que ponerle límites. O bueno, no tengo. Podría hacer la antiderivada en ambos lados y sumarle una constante. Pero a mí me gusta ponerle límites para ahorrarme ese paso. Entonces, desde sub 0 a t de db. Y bueno, aquí es que yo lo quité. El b era b de t. Pongámoslo de una vez porque me da miedo. Entonces, a ver, ahí estaba bien. El que tenía que quitar era acá. O sea, es que le quité el db de t. Perdón. Ahora sí. Eso es lo que quería aclarar. Entonces, copié la que no era. Pero bueno, aquí queda db de x en el cambio de variable. ¿Dónde está el dbx de x? Y en el lado derecho quería menos. Puede salir de la integral. El RC también. Y ya van viendo la forma de donde sale la respuesta. Desde t sub 0 hasta t de a de x menos b ref sobre nada porque ya lo saqué, perdón. O sea que esta línea no va. Lo que sí sería conveniente es como ponerle un par de paréntesis para que no se crea que el diferencial va por el último de x. ¿Sí está bien? Revisen por favor. ¿No? ¿Les Sí, gusta más señor. la plaza? ¿Cómo, John? Sí, señor. Sí, listo. Entonces borremos acá y resolvemos las integrales. La integral del de la izquierda está mal. John, está mal. No, no queda de bx de x. ¿O sí? No, no, no. ¿Qué pasó ahí? Este diferencial ya estaba. No, no hay que agregarlo. ¿O sí? No, había un error ahí. Listo. Ahora sí. ¿Cuánto vale la integral del diferencial?
La Cuan- función entre t y t sub 0. Claro, vale la función b, bien, vale b de x. Pero b de x hay que evaluarlo en t y en t sub 0. Entonces nos vamos a saltar un pasito y vamos a poner acá b de t menos b en t sub 0. Listo. O sea, ya aplicamos el famoso teorema fundamental del cálculo. La integral de una función definida es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. Listo. Y la integral de la derecha nos da la integral de la derecha. ¿Por qué razón no puedo simplificar más? ¿Quién me dice? ¿Por qué se acaba ahí? Porque esa integral no. Porque no se conoce a de x. Exacto, porque no conozco A. Si me dicen cuánto vale A, pues yo hago la integral con A. Pero antes, pues es infructuoso simplificar algo que no se sabe. Lo que sí puedo hacer es despejar B de T. O sea que me da la misma integral desde T sub 0 hasta T de A de X, perdón, dije A de X y escribí T. Listo. Y más el voltaje en T sub 0. Este era el término que yo les decía que era la condición inicial, el voltaje inicial del condensador. Aquí no cambia, es el mismo. Bien, viendo esta expresión y comparándola con la original del integrador, ¿qué cambió? ¿Qué se integra? El voltaje de referencia. No, no se integra el voltaje de referencia. ¿Qué se integra? O sea, eso es lo que cambió, profe. Por eso, pero ¿qué se integra? Un desfase de voltaje de la voltaje de referencia de la señal A. No, se integra, dígalo directo, fresco, lo que dice acá. A de x menos b de ref. Exacto. Se integra la diferencia de potencial que existe entre A y Bref. Vamos a buscarlo. A ver quién se la pilla. ¿Quién es la diferencia de potencial entre A y Bref? La resistencia. El voltaje en la resistencia es lo que estamos integrando. O sea que tanto el integrador normalito conectado a tierra como este, lo que integra en realidad es el voltaje que hay en esta resistencia. ¿Cuál fue la idea de agregar el BREF? Ah, es que al agregar el BREF puedo polarizar este operacional con fuente única y el circuito funciona. Pero hay que tener en cuenta este cambio. Esto es lo que se debe integrar. Y esto es lo que íbamos a reemplazar o lo que reemplazábamos en realidad en las ecuaciones de las pendientes. Entonces, a partir de esa expresión, yo de una vez voy a pasar a los cálculos de TH y TL. No voy a volver a hacer el dibujito ni nada por el estilo, sino que acá, vean, esto no cambia, esto no cambia, esto tampoco, esto sí, porque ya no es BOL, ahora es BOL menos BREF. Eso es todo. Lo mismo acá, ya no es BOH, ahora va a ser BOH menos BREF. O sea que si hacemos todo correctamente y sumamos, ¿cómo cambia la expresión 1 para el nuevo circuito? ¿Quién se la pilló? ¿Quién se dio cuenta cómo cambia esa ecuación? ¿En qué cambia? Repito, antes aquí solo existía ADX y ADX era BOH o ADX era BOL. O sea que ahora está y después está. ¿Listo? ¿Qué pongo acá y qué pongo acá?
Sería en vez de 1/BH, 1/BH menos Bref. Eso, muy bien. Más 1/BOL, digo, menos 1/BOL sobre Bref. Digo, BOL menos Bref. Exacto. Voy a ponerlos al contrario para que me quede con signo más. Y ya. Esa es la ecuación 2. Y esta es la que en realidad deberían usar cuando diseñen el oscilador Miller-Schmitt. Omar BOH. Bien, Omar. Eso era lo que había que colocar ahí. Eso es todo. Con eso se hace el diseño. ¿Hacemos un diseño? No. Lástima. Quería hacer un diseño. Ah, Andrés dice que sí. Andrés, pero póngale la tilde. Es que ese sin tilde es condicional. Entonces es como un sí. Como... ¿Está usted seguro, profe, de que lo vamos a hacer? ¡Listo! Entonces hagamos el diseño de nuestro primer oscilador. Entonces acá, ejercicio. Diseñe un oscilador que genere una señal cuadrada con las siguientes especificaciones. Entonces, como al profe le gusta fuente única, pues usemos fuente única. ¿De cuántos voltios? 5. 5 voltios. Listo. Y a una frecuencia de cuánto, a ver. Se me ocurre una que les puede servir para el siguiente reto de diseño. Podría ser. Se me ocurre, no sé, tal vez 100 Hz. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Necesito hacer una señal cuadrada utilizando esa polarización y esa frecuencia. Pero bueno, listo. Y vamos a utilizar un operacional genérico con restricciones de VIH igual a BCC menos más 2, VIH BCC más menos 1, VOH BCC más menos 1 voltio y VOL BCC menos más 1,5. A ver si cómo nos va con esas restricciones. Listo. Esa es la pregunta. No nos dicen más, no nos dicen la triangular en qué picos. Quieren es una señal cuadrada a 100 Hz. Que no sé si les sirva, pero la quieren cuadrada. Yo, bueno, pues vamos a hacer la señal cuadrada. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Diseñando el integrador o diseñando el disparador? Es una pregunta capciosa. A ver si alguien dice, ah, profe, pues hágalo así porque se acabó. Yo creo que el integrador. Por el integrador. Entonces vámonos a la ecuación del integrador. Ahí está. Entonces el integrador dice voltaje de histéresis, no lo tengo. Entonces hay que empezar por qué. Por el disparador. El disparador. Esa es la razón. La ecuación que tenemos acá, pues tiene el VOH, tiene el VOL, que son de la polarización, los conocemos, pero desconocemos el voltaje de histéresis. Ese es un parámetro que deberíamos saber para únicamente escoger una constante de tiempo que nos ajusta a los 100 Hz. O sea que la verdad es que hay que empezar por el disparador de Schmidt. Entonces empecemos con el disparador. Ah, profe, por eso nos enseñó ayer. Sí,
Vamos a diseñar un disparador. Entonces empezamos. Diseño del disparador. Vamos a hacer otro diseño, no vamos a utilizar el de la clase de ayer. ¿Podríamos utilizar el de la clase de ayer? Claro, porque el de la clase de ayer disparaba en 1.5, en 3.5, ya lo tenemos listo y terminaríamos la clase ahorita en 10 minutos. Pero pues vamos a aprovechar este ejercicio para practicar lo que hicimos ayer. Además, de pronto alguno no fue a la clase de ayer y si está concentrado, no le sobra esa nueva explicación. ¿Les parece? Si siguen ese criterio. Sí, Alejandro, lo escucho. Alejandro, ¿usted que levanta la mano? No, nada. A Alejandro le gusta llamar la atención, ¿sí o no? Ya le hemos pillado varias veces. Sabotea, tin. Yo levanto la mano. Se me fue el clic. Cambia la foto, ¿cierto? Entonces primero puso un señor así que tenía tremendas entradas y un peinado raro. Y hoy puso parece como un perrito navideño. Ok, Alejandro. Listo, entonces diseñemos el disparador. Para diseñar un nuevo disparador deberíamos escoger el voltaje de encendido y el voltaje de apagado. Entonces aquí viene un truco muy interesante. Les repito, podríamos haber utilizado el ejercicio de ayer, porque ese es un disparador polarizado con 5 voltios y que tiene 2 voltajes de disparo y hicimos todo. Pero yo quiero hacer un diseño más simple. Entonces noten que el ejercicio de ayer fue a propósito complicado porque el rango de funcionamiento estaba por fuera del VIH y el VIL, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor profe. Entonces, como aquí tengo total libertad para escoger el disparador, pues yo voy a evitarme el circuito de acondicionamiento. Y para evitarme, pues voy a poner unos voltajes de disparo que seguramente estén dentro de VIH y VIL. Y listo, se acabó el problema. Se me ocurre, a ver si nos va bien, colocar los siguientes voltajes de disparo. Entonces, escojo, selecciono BEON. Por ejemplo, si la fuente es 5 y el VIH es 4, no veo problemas en ponerle, ¿qué? Unos 3 voltios, ¿será? Y un VOFF, por ejemplo, de 2 voltios. Es una de las opciones. Profe, no, a mí no me gustan esos. Yo quiero 2,5 y 3,5. Bueno, también, no hay problema. No, 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 a mí tampoco me gusta, no importa. O sea, escojan los valores siempre y cuando estemos dentro del intervalo de VIL y VIH. Los límites son 2 por debajo, 4 por encima. Y bueno, esta combinación es como la que más lejos está. Y seguramente así nos ahorramos el problema de agregar un circuito de acondicionamiento. ¿Les parece bien si tomamos estos nuevos voltajes de disparo? Sí, señor. Listo. De una. ¿El disparador de qué tipo es? ¿Inversor o no inversor? No inversor. No inversor. O sea que la ecuación de diseño es RF sobre R1 igual a VOH menos VOL sobre el voltaje de histéresis. ¿Listo? RF sobre R1 es igual a VOH, 4 voltios, VOL, 1,5 sobre VON menos VOF, 3,5 y 2,5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es?
5 sobre 2. Listo. Es 2,5, o sea, 5 medios. Bien. No hay que hacer ningún equivalente de Thevenin porque no estamos usando circuito de acondicionamiento, entonces es mucho más sencillo este diseño. O sea que es escoger un par de resistencias que ojalá nos dé 2,5 en su división. Em, Hay una de y otra de. ¿Cuáles? ¿Se habrá? A ver. Ya encontré la primera. Creo que encontré la primera. Par de resistencias comerciales que nos den eso. Alejandro dice que no es exacto. Listo. Ahí yo conseguí ya una que da exacto. A ver si ustedes la encuentran. Creo que da exacto. De pronto me estoy equivocando ahí en los cálculos. A ver, la vuelvo a hacer. Sí. ¿Alguno ya la encontró? ¿Será que lo hice mal? Pero a ver otra vez. Mm, No, no está bien, está bien. A ver, yo propongo estas. ¿Qué pasa si R1 vale, por ejemplo, 30K? ¿Cuánto les da RF? 75. ¿Cuánto? 75. ¿Y 75 es comercial? Busquen la lista en los apuntes. No sé. ¿Sí? Listo. 75. Ahí está. Bien, con esas resistencias vamos a hacer entonces el integrador. El disparador, perdón. O sea que el disparador va así hasta el momento. Lo va a dibujar al derecho, sabiendo que en el esquema final va a quedar al contrario, ¿no? 30K, 75. Ahí vamos. Más la menos. Nos falta calcular este voltaje de referencia. Y como está al revés, creo que aquí va A y aquí va B. Siendo B la que va a ser con forma triangular y A la que va a ser la cuadrada. Y esto está polarizado con 5 voltios. Antes de calcular B, no olviden revisar lo del rango de funcionamiento, porque qué tal que no alcance a disparar. Y ahí sí estamos graves. Aquí tenemos una ventaja, y es que la señal triangular, si ustedes recuerdan, queda acorralada entre B on y B off. Veanla. De ahí no se sale. O sea que debería ser suficiente con que el rango de funcionamiento incluya tanto B on como B off. Más allá no lo necesitamos y más por debajo tampoco. O sea que si el rango de funcionamiento nos da en este ejercicio desde 2,5 a 3,5, nos sirve. Si nos da más grande también. ¿Se acuerdan cómo se calcula el rango? ¿A quién necesito? ¿Qué voltaje necesito aquí calcular? B más. B más, listo. Entonces calculemos B más, ahí superposición. Ayúdenme. Oh, no puedo por alguna razón. Listo. Lo dejo acá, ahorita lo quito.
¿Cuánto es B más? La superposición, ahí de rapidez. 30 por, Sería 30 por A, 30K por A, sí, más 75 por B 75 por B, sobre 105. listo. Y ya quité los kiloohmios si no se dieron cuenta. Y no puse explícito la variable independiente que es el tiempo, no la necesitamos. Se puede simplificar porque son divisibles por 5 y de pronto por alguien más. Entonces, ¿me ayudan a simplificar esa fracción? Me da 2A Ah, por 15. 2A, más 5B sobre 7. listo, muchas gracias. Si les da eso, ¿están de acuerdo con el compañero? Oscar dice que sí sin tilde, ok. Luis dice que sí. Bien. ¿Quiere que les enseñe un truco para que se ahorren un paso? No es así el trucazo tremendo, ¿no? Pero ayuda. Sí, señor profe. Póngale cuidado, Cristian. Vea que acá hay un 2 y acá hay un 5. ¿Sí? Sí. Acá hay un 2 y acá hay un 5. Y se ahorra la simplificación. O sea, cualquier combinación de RF y R1 llevan a la misma ecuación. Entonces, como aquí ya está simplificado, utilice RF como 5 y R1 como 2. Y entonces, cuando hace la superposición, hubiese hecho, 2 veces A más, este era 5, 5 veces B sobre la suma de las dos resistencias, 2 más 5. Y le da lo mismo. Y se ahorra esto y ya. ¿Se la pilló, Cristian? Sí, sí, señor profe. Listo. Bien. Entonces ya tenemos B más. Ahora, ¿cómo calculamos el disparo? Recuerden que el circuito se dispara cuando B más se iguala a B menos. O sea que el voltaje de referencia que está en la inversora debe ser igual a 2A, pero con A reemplazado en BOH o en BOL y con B en B1 o BOF, según sea el punto. Entonces, una de las coordenadas es con BOH y como este es de tipo no inversor, aquí creo que va BOF, ¿cierto? Sí, señor. O con BOL y aquí va BON. Tomen los valores de BOH como 4 y BOL como 1,5, por favor. Y en este ejercicio sí nos tiene que dar exactamente el mismo porque no hemos hecho ninguna aproximación como sí hicimos en la clase de ayer. A ver cuánto da. BOH es 4, eso da 8 voltios más 5 veces BOF. BOF es 2,5. O sea, 8 más, ¿cuánto? Sobre 7. ¿Cuánto da ese voltaje de referencia? Me da 41 sobre 14. ¿Y el de abajo también? Con 1,5 y BON 3,5. Sí, sí, señor. ¿Sí? Listo. ¿Y cuánto es 41 sobre 14 aproximadamente? 2,93. ¿Cuánto? Perdón, ¿me repite?
293. 2,93 voltios. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, ojo, no se vayan a lanzar a calcular B porque habíamos prometido calcular el rango de funcionamiento y no lo hemos hecho. Calculémoslo. De hecho, creo que lo hicimos en desorden. Ah, qué mal, pongamos esto después. Teníamos que calcular primero el rango. ¿Qué tal que nos sirva? Entonces, rango de funcionamiento. Ya sabemos que nuestra misión es asegurar que ese valor de B más está entre B y L y B y H, que hemos tomado como B y L 2 voltios para un operacional genérico, que B más es 2 veces A más 5B sobre 7 y que B y H es 4. ¿Sí? Y que aquí la entrada se llama B. Entonces vamos a despejar B. O sea que esto da 2 por 7, 14 voltios, menos 2A sobre 5. Y aquí da 7 por 4, 28. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Y que el de la izquierda va con BOL y el de la derecha va con BOH. Entonces ahora sí me ayudan, por favor. Con BOL igual a 1,5. Eso da 2 por 1,5 da 3. 14 menos 3 da 11. Y 11 quintos es 2,2. Sí, señor. Listo. Y el de la derecha, BOH es 4. Entonces daría 2 por 4, 8. 28 menos 8, 20 quintos. 4. Uf, nos salvamos. ¿Sí o no? ¿Por qué nos salvamos? ¿Por qué nos salvamos? VIH era 4 voltios. No, nos salvamos porque, Porque está claro, dentro. Los voltajes porque los disparan. dos voltajes de disparo pertenecen al intervalo. O sea que los escogimos bien. Y entonces no es necesario poner el circuito de las tres resistencias que diseñamos ayer y hacer la estimación y todo ese detalle particular. Bien, entonces ahora sí, calculo el voltaje de referencia. Uy, qué rápido para calcular el voltaje de referencia y busco dos resistencias que nos den eso, que nos den 41 sobre 14. Eso sería como lo complicado de esta parte del ejercicio, pero pues para nada complicado. Dos resistencias conectadas a los únicos 5 voltios que tenemos. La resistencia A, digamos que es esta, la B es esta. Y nuestra misión es que esto nos dé 41 sobre 14. Lo vamos a dejar así en fraccionario para ver si cometemos menos errores en el procedimiento y que la aproximación solo sea la final. O sea que 5RB sobre RA más RB acá, ya borro esta ecuación, este circuito, perdón. 5R sub B sobre RA más RB tiene que ser igual a 41 sobre 14. ¿Cierto? Ese es el voltaje de circuito abierto. ¿Sí? Sí, señor. Listo. 5 por 14. ¿Eso cuánto da? Eso da 28 más 28 como 64. No sé. O 54. 5 por 14. Como 54. No más. Sí, 5 por 14. Uy, no da mucho más. 5 por 4, 20, 0. Ah, no, termina en 0. 0 y llevo 2. ¿70?
No, Sí, señor. 70. Vaya, 70 RB igual a 41 RA más 41 RB. 70 menos 41, eso haga como 29. O sea que necesitamos una extraña relación, muy extraña, de 41 sobre 29, ¿cierto? Sí, señor. Y eso no se simplifica más, ¿o sí? No. Bueno, ahí sí ya necesito de su ayuda. Par de resistencias comerciales que aproximadamente cuando se dividen nos dé cuánto. ¿Cuánto es 41 dividido entre 29? Ah, Brian me había escrito el 70, no lo había visto. Bien, Brian. Gracias, Brian. 1,41. ¿Hay más decimales? Oh, están llamando. Número desconocido. Luego contestamos. Gracias, Brian. 1,41. Listo, los escucho. ¿Qué resistencias van a proponer? Ahí de rapidez. Porque mientras las escogen, toca ir pensando en lo otro. Pero ¿cuál es rápido? Muy rápido. Una de... No. Profe, Sí. comercial 82. 82 es comercial, sí, señor. ¿Por qué? ¿Cómo es la jugada? ¿Con el doble? El Entonces, con el doble de 82 y el doble de 29, ¿cuánto da? 58. Y 58 no hay 56. Más o menos. Listo, sigan buscando. Otras que den 1,4. La de 10, la de 12. Oh, otra vez están llamando, están insistentes. Pero no puedo contestar ahorita. Porque si contesto, no acabo la clase y entonces, chao. Voy a ponerlo en silencio. Profe, y con el triple. ¿Cuál sería entonces? ¿Con cuánto y cuánto? ¿Qué resistencias? 120 y 80 86, creo que fue. Daría, sí, porque una da 123 y la otra da como 87. Sí, señor. Y 87 no hay. Hay de 82, hay de 91. Uy, pero queda como lejos también. Sigan buscando. Rápido, no nos podemos gastar los 8 minutos que quedan buscando resistencias. 20 y 15, ¿20 y 15? podría ser. A ver, ¿cuánto da 20 sobre 15? Alejandro dice que si hay de 8,7, de 8,7. No recuerdo, Alejandro. Hay de 82, hay de 91 y la intermedia será 8,7. No mentiras, la 91 es la intermedia. Listo. 20 sobre 15 me da 1,33. 20 sobre 15 le da... No, entonces no. Tiene que dar 1,41. Otra, rápido. No, no terminamos el diseño hoy porque no encontramos dos resistencias que nos dieran casi 1,4. Profe, Sí. 22 sobre 15 da 1,4. Ah, 22 sobre 15 da 1,4. Pues 46. 22 sobre 15 da 1,46. Ya le entiendo. Y es 1,41. Me gusta. Sí. Igual, no sé si ya se la pillaron, pero he estado quemando tiempo, porque es que no nos interesa que dispare exactamente en 3,5 y en 2,5. O sea, aquí lo que menos importa es la exactitud en los voltajes de disparo, dado que lo que nos piden es una señal cuadrada. O sea que la señal cuadrada es la que nos va a interesar. Si nos dijeran, diseñe una triangular con valores pico de 2,5 y 3,5, ahí sí les creo.
¿vale? Entonces no nos matemos la cabeza. Me gusta esa combinación. ¿RB de cuánto? De 22, Listo. Y RA de 15. de 15. Listo. Bien, María. María Paula, ¿quién eres tú que hasta ahora distingo tu voz? ¿Tú fuiste ayer a clase? Sí, profe, yo he ido a todas las clases. ¿Y dónde estabas sentada? En la primera silla en la esquina. Ah, al lado de la puerta. Sí, profe. Listo, María Paula, muchas gracias. No te distinguí la voz, se escucha muy diferente. Listo, María Paula. Bien, entonces vamos a usar esas resistencias. Pero como esas resistencias no son las que son, necesitamos encontrar los voltajes reales de disparo. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo así, profe? ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular los voltajes de disparo sabiendo que RA y RB son estos, o sea que el voltaje de referencia es otro. Yo voy a dibujar el circuito, este de acá, para que ustedes me ayuden a calcular los voltajes de disparo. Pegar. Y este voltaje es en realidad el del divisor con las otras. Listo, aquí voy a poner RA, creo que era la de arriba. Permítame, me devuelvo porque no me acuerdo. R es la de arriba, sí. Entonces, esta es de 15 y esta es de 22. Y esto es 5. Entonces, para agilizar el procedimiento, por favor, calculen el divisor con esta RA y este RB. O sea, coloquen estas dos acá. Y me dicen, eso no da 41 sobre 14, si no nos da tanto. ¿Cuánto da? 5 por 22 sobre 15 más 22. Aproximadamente 2,97. Y el fraccionario, 110 sobre 37. 100. 110 son sobre 37. Listo. Y ese es aproximadamente 1, ¿qué? 2,97. 1,297 y no me habían dicho que daba 1,46. No, señora, 2,97. Y entonces, Profe, es que ese 1,41 es de la relación de arriba. ya, me asusté yo. ¿Cómo así? No nos dio. Ya entiendo. O sea, 41 sobre 14 es 2,93. Y vamos a calcular con 2,97. Ahora sí. Sí, señor. Uy, gracias, yo estaba confundido. Yo, ¿qué pasó? No nos dio. Listo. Bien, me ayudan a calcular los dos voltajes de disparo, pero no se afanen. No hay por qué finalizar el ejercicio hoy. Lo terminamos la próxima clase. Entonces, calculen el B-on y B-off. Eso sí les pido el favor para que en la clase del próximo jueves, desde ahí partimos. Entonces, con este B-on y este B-off, terminamos el diseño del oscilador. ¿Les parece bien? Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias a todos. No olviden que este lunes y este martes es la entrega del reto de diseño. Entonces yo veré, dijo la nube, ¿cierto? Que estén muy bien, muchas gracias. Nos vemos el lunes con los del lunes y el martes con los del martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Listo, John, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Cristian, que esté muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Listo, profe. hasta luego, Luis Miguel. Hasta luego, María Paula, Andrés y Alejandro. Oscar también, que me escribieron en el chat. Muchas gracias a Hasta ustedes. luego. Hasta luego, profe. Listo, hasta luego, Diego. Chao, Brian. Hasta luego, Felipe. Sí, Nicolás, yo lo espero, no hay problema.
Profe, buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo está? Bien, bien, profe. Profe, yo le quería preguntar algo. Sí. Es que para presentarle el reto de diseño, sí, yo estoy con alguien actualmente, pero Ujú. pues quiero cambiar de grupo con una chica que está en el otro grupo. O sea, yo soy del martes, ella es del lunes, y se podría, profe. Uy, no, esas jugadas así, intercursos, Es que no. ella está sola y yo también estoy solo. No, pero es que ustedes se la pasan cambiando cada rato. Primero que no, que los grupos no eran de tres. Segundo que yo me hago con no sé quiéncito. No sé quiéncito no fue, no volvió. Entonces yo me hago solo. Y después que no, no, estos se la pasan cambiando mucho. Hay que ser serios. No, pero nosotros no, profe. ¿Ustedes no son serios? Por eso hay Nosotros, que ser serios. nosotros no hemos cambiado nada, esa es la primera vez. Y Es para entonces, no trabajar. entonces, ¿cómo va a ser el plan? ¿Laura va a ir al de Nicolás o Nicolás al de Laura? Porque no se vale que vengan a los dos. Están ahí escribiendo por chat, por interno. Laura, ¿qué hacemos? Pues, o sea, ella me estaba comentando que el laboratorio el lunes es a las 8 de la mañana, profe, si no estoy Sí, mal. señor. ¿Confirmo? Ok. Pues por mí no hay problema. No recuerdo bien el horario de Laura. Entonces el lunes, Nicolás, que le toca ir al de Laura, dice listo, listo. que De Laura una. es atrevida, ¿cierto? O sea, tras de que hace cambio de grupo, toca ir al de ella. Ok, listo. Bueno, ya, defínanse. ¿A cuál? Escriban en el chat. ¿Van a ir al del lunes o al de martes? Nicolás dice que al del lunes. Y Laura dice al del lunes. ¿Y Laura tiene en cuál laboratorio? En el lunes. Ah, listo. Listo. Listo, profe. Entonces, bajo esa condición, sí. Vale, vale, listo, profe. ¿Vale? No se vale que no, profe. Entonces, como no nos salió, déjenoslo presentar mañana. No. Ok. Sí, quiero ser muy claro con eso. Vale, profe, gracias. Listo. Bien, Entonces, nos vemos el lunes, Nicolás y Laura. Que estén muy bien. hasta luego. Hasta luego. De nada, Laura, con mucho gusto. Bueno, me despido de los que todavía están por ahí conectados. Juan Diego que se conecta doble. Severo truco, Juan Diego. Para que hace esos trucos. Se conecta doble y no se queda al final de la clase. Terrible. Hasta luego, Johan, que esté muy bien. Acá miramos quién más está por ahí conectado. Fantasma. Ah, no, solo Johan y los dos Juan Diegos. Bueno, si alguien está en la casa de Juan Diego, me lo regañan, por favor. No lo manden a hacer mandados. Que estén muy bien.